porque primero es indicio, y esa carta que supuestamente él escribió, tengo que elevar las huellas y tengo que mandarlo a grafotecnia para poder decir si realmente él escribió. La puede escribir cualquier otra persona, ¿no? Siempre y cuando se pruebe, sea o no sea, si lo escribió, va a salir una pericia. Cuando ya sale una pericia, cuando yo encuentro huellas en esa carta, recién esa carta sube a ser ya evidencia. Antes era indicio, después sube a ser evidencia. Pero póngase que en la carta no hay ni una sola huella, no es de la persona, entonces no es prueba, no, o sea, no es evidencia, ¿no? Entonces, todo lo que yo pueda recoger y hacer análisis de una escena van a ser indicios, y lo tengo que elevar a ser prueba o evidencia, aplicando los conocimientos y logrando una pericia contributoria que me va a ayudar para esclarecer. Elementos componentes del examen. Si ustedes se dan cuenta aquí, el levantamiento del cadáver, para que haya toda esta característica, tiene que hacerlo el de criminalística. El médico de criminalística o el de inspección criminalística, de IC, que se le llama escena de crimen, es experto en manejar la escena, no solo el cadáver, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, características del lugar. Yo voy a encontrar un cadáver en un hotel y al costado encuentro jacumín mezclado con alguna gaseosa, ¿no? Y encuentro el vómito, ¿no? Entonces, aparentemente es un suicidio. Pero si a eso le agrego de que tiene huellas a nivel de, o sea, un surco, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué va a tener un surco en el cuello si supuestamente él se suicidó tomando el jacumín? No concuerda. Entonces, las características de la escena y en el lugar me van a indicar. Yo no voy a hacer eso si yo me quiero matar tomando jacumín, yo no lo voy a hacer pues en plena vía pública. Lo voy a hacer en una zona cerrada, en mi dormitorio, pero no lo voy a hacer en la vía pública. Entonces, eso me va a llevar a saber las características del lugar. Es diferente a una víctima de violación, cadáver, donde ha habido violencia, donde voy a encontrar las lesiones en cuello, en muslos, en glúteos, que es diferente un cadáver, donde yo voy a encontrar lesiones solo en cara, ¿no? Y voy a encontrar, porque lo que quise yo es simplemente matarla, pero no violarla. Entonces yo la golpeo, a golpes la mato a la persona, por ejemplo. Es muy diferente las lesiones en las zonas donde las voy a encontrar. En violación, por ejemplo, es característico de que yo voy a encontrar equimosis o hematomas en las zonas del muslo en cara interna, lo cual si yo a la persona la agredo, yo no voy a abrirle las piernas para pegarle ahí, ¿no? Entonces, las zonas del cuerpo donde yo voy a buscar es diferente. Por ejemplo, si va a venir un ladrón y entonces yo estoy caminando y veo que se acerca a alguien en forma sospechosa, yo voy a decir, acá estoy, no voy a decir, ¿no? Ni me va a pegar acá adentro, ¿no? Porque yo no voy a decir acá estoy, al contrario, viene y trato de cubrirme, ¿no? Porque capaz me parece a mí que me va a agredir la cara, entonces yo me cubro, ¿no? Entonces me va a caer acá si es que me va a golpear, pero no me va a caer aquí en la cara anterior del brazo. Entonces, son zonas que uno ya sabe, pero por ejemplo yo puedo decir, tal persona me agredió, y puedo ir a la comisaría y denunciar. ¿Y dónde tiene las lesiones? En esta zona interna. Entonces la pregunta es que cuando venía yo le hice, ay,
mira, acá pégame, yo no voy a hacer eso, yo me voy a cubrir. Entonces, las lesiones de autolesión usualmente están en las caras anteriores de brazos o antebrazos, ¿no? Entonces, uno va a saber a través del tiempo si van a ser 3 dedos, 4 dedos, los 5 dedos, todo eso me va a dar indicios a que si fue autolesión o vinieron y me lesionaron, o si es por violación o por robo, etc. Y todo eso lo debo de ver en el levantamiento del cadáver. Por eso es que primero usualmente se pide a criminalística que entre, para ver todos los indicios. Decimos de que tiene que ser minucioso y tiene que ver también si es que veíamos manchas de sangre, fluidos, impresiones de huellas dactilares, etcétera, ¿no? Improntas de pisadas. Todo eso para poder tener un indicio cómo es, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, como a veces sucede, ¿no? No creo tener ahora tiempo, pero hemos encontrado, tenemos que ahora exhumar, por ejemplo, en Cajamarca un cadáver, y cuando nos mandan las fotos, encontramos de que el cadáver está debajo de un puente y aparentemente ha sido un accidente de tránsito porque se ha caído con su mototaxi. Pero lo que vemos en las lesiones son lesiones por arma blanca, lo cual es diferente cuando se cae sobre una piedra y es una herida contusa. Entonces no concuerda que ese cadáver estuviera ahí. En otras palabras, fue en otro sitio donde lo mataron y lo llevaron a esa zona, ¿no? Entonces tenemos que ver si el lugar corresponde, ¿no? ¿Qué sucede a veces y qué problemas puede tener el perito cuando va a levantar? Ha sucedido que el cadáver está en el fondo de un río o en el fondo de un barranco y entonces no es fácil. Lógicamente están los rescatistas, está la policía, va a agarrar el cadáver y lo va a subir hasta donde está el médico. Pero, ¿qué pasó? Ahí lo movieron la posición inicial. Alrededor no sé si había manchas de sangre, etc. O sea, a veces son lugares inaccesibles y entonces por eso la ayuda fotográfica es básica en estos casos. Por ejemplo, esta es una escena, si ustedes se dan cuenta, y acá, no sé si logran ver, pero hay manchas de sangre. Aquí está el cadáver, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, parece ser de que la cabeza ha chocado contra la pared, pero ya son varios días porque está hinchado a nivel del abdomen, entonces estamos hablando de por lo menos más de 24, entre 24 y 48 horas estamos hablando, ¿no? Encontramos un casquillo y además cuando se le sacó la ropa encontramos que estaba llena de sangre y donde están esos papelitos encontramos orificios, lo cual no solamente era una bala, sino eran varias balas, ¿no? Pero si ustedes ven esa foto como les enseñé, no parecía herida de bala, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber tomar las fotos, y por eso hay toda una rama de la fotografía forense también, ¿no? Entonces dijimos de que cuando la necropsia tiene 3 pasos. 1, levantamiento del cadáver. 2, el examen externo e interno que viene a ser la necropsia misma, ¿ya? Y 3 vendría a ser ya la redacción del protocolo de necropsia, ¿no? Entonces, en este segundo paso vendría a ser el procedimiento ya de abrirlo al cadáver, pero antes de abrirlo yo tengo que hacerle un examen externo y debemos de saber quién nos ordena la necropsia. Normalmente quien nos va a ordenar la necropsia es el fiscal. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Si es muerte violenta, lo hace el médico legista.
en la morgue o el médico patólogo de la morgue, ¿no? ¿Y quién es el médico único civil autorizado para hacer necropsias? Solamente el médico patólogo. Ningún otro especialista médico puede hacerlo a nivel civil. Entendamos que cuando digo civil quiere decir de que, por ejemplo, yo tengo un familiar y el familiar en vida me dijo, yo deseo, y lo puso a veces por escrito, yo quiero que me cremen. La cremación tiene el requisito indispensable por ley de que tiene que hacerse necropsia de ese cadáver antes de ser incinerado. ¿Quién lo hace? Exclusivamente el médico patólogo. No lo puede hacer otra persona. El médico anatomopatólogo también todavía se llama, porque es el patólogo clínico, el que ve el laboratorio, ese no. El anatomopatólogo es el único que está autorizado para hacer cualquier necropsia. Y si es por muerte violenta, tiene que ser con una orden del fiscal. La ley dice que tienen que ser 2 peritos médico-forenses o legistas. Entendamos de que en nuestra legislación estamos usando como sinónimos médico-legista y médicos forenses. Entonces tenemos que aclarar aquí. Para Argentina se usa médicos forenses. Para nosotros tenemos 2 cosas. Entonces tenemos que aclarar. Todo lo que es médico forense quiere decir de que estamos en la policía. Esos son los médicos forenses. Todo lo que es médico legista es el que está en la morgue. ¿Ya? El médico forense de la policía tiene que tener necesariamente su especialidad de patología para poder tener el acceso a hacer una necropsia. El médico legista, con su especialidad de medicina legal, tiene también poder hacer necropsias. Dentro de los legistas hay el médico patólogo también de la morgue que también puede hacer la necropsia. Según la ley dice de que deben de ser 2, pero en la práctica no siempre se ven que son 2, en la gran mayoría es 1 nomás. Estamos diciendo en la morgue central sí pueden ser 2, 3, etc. Pero en provincia no se ve eso. Solamente se hace en las morgues de los hospitales, en la morgue central, o sea, el Ministerio Público, ¿no? Y puede hacerse hasta en el cementerio, pero eso siempre y cuando el fiscal lo decida. ¿A qué me refiero? Si hay una exhumación, toda exhumación va seguida de una necropsia por ley. No se exhuma para mirarlo, se exhuma para saber data y causa de muerte. Por lo tanto, toda exhumación va seguida de necropsia. Y el fiscal decide si se hace la necropsia en el cementerio o se traslada al cadáver para hacerlo en la morgue o al hospital. La necropsia por ley dice que tiene que ser completa. ¿Qué significa eso? 3 cavidades. Se abre la cavidad craneana, la cavidad torácica y la cavidad abdominal, por ley. ¿Cuándo se hace una necropsia parcial? Se dice que se hace una necropsia parcial cuando un paciente va a entrar a una cremación, pero que ya tiene un diagnóstico definitivo, por ejemplo, un cáncer en estómago. Entonces lo que se hace es de que se abre en estómago y se ve ahí el cáncer y la metástasis. Entonces no tengo necesidad de abrir el cerebro. Pero últimamente, en la última legislación, se está pidiendo de que la necropsia sea completa también, aunque se tenga el diagnóstico. Se debe hacer completa para cremación, porque se puede prestar a que, al ser inescrupulosos, yo doy el certificado diciendo que tiene un cáncer y el paciente no tiene eso, sino que lo mataron, ¿no? Y lo queman. Si lo queman ya no hay prueba de nada, ¿no? Entonces por eso es que se debe hacer necropsia completa. La necropsia, cuando es por un problema
de muerte violenta nos tiene que dar la orden el fiscal o el juez. Pero si no es por muerte violenta, entonces la necropsia se llama necropsia médica, se hace en hospital y quien me va a dar la autorización es el familiar más cercano. ¿En qué caso se hace? Cuando no tiene diagnóstico es que se hace. Antiguamente se pensaba de que era, si pasaba las 24 horas, entonces ya no se le hace necropsia, y si es antes de las 24, sí se le hace necropsia. No, la ley dice que se puede hacer necropsia siempre y cuando no hay diagnóstico final del paciente. En otras palabras, puede estar semanas en el hospital, no se logró su diagnóstico y se tiene que hacer necropsia. No solamente para el diagnóstico que va a ir a un papel que es el certificado de función, sino de que si hay sospecha de que esa enfermedad pueda ser contagiosa y pueda poner en peligro a la familia. El objetivo de una necropsia es establecer causa de muerte, forma o manera de la muerte, la data de la muerte y la identificación del cadáver. Y entonces tenemos que decir ahí varias cositas. Cuando nosotros decimos identificación de cadáver, es que tenemos que, muchas veces, como nos sucedió en Pisco, que hay un montón de cadáveres. Y entonces la gente dice, sí, ese es mi familiar. Y cuando se dan con la sorpresa, el problema es que no era su familiar, era la hermana, la prima, etcétera, y no era. Entonces tenemos que identificar ese cadáver. Y eso implica que tenemos que sacarle huellas. Pero si las huellas están aplastadas, deshidratadas, tenemos que hacer todo un proceso, ¿no? Entonces, esto es lo que son las diferentes que decíamos, necropsia médico-legal que va a la morgue por orden del fiscal, y la necropsia clínica o anatomopatológica o médica que se hace en el hospital. Ahora, vamos a pasar rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Y el problema de las necropsias es de que muchas veces, por más yo tengo el cadáver, por más que le haga toda la necropsia del examen interno y externo, no encuentro diagnóstico. Lógicamente yo le voy a poner el diagnóstico porque ese cadáver se tiene que enterrar, tiene que salir de la morgue, pero yo tengo que ponerle un diagnóstico, pero no sé de qué se murió. De hecho, todos nos morimos de paro cardiorrespiratorio, todos vamos a hacer edema cerebral, todos. Eso no es causa de muerte. La causa de muerte tiene que ser anterior, antes de quién es el que me produjo el paro cardiorrespiratorio, quién me produjo el edema cerebral. Esa es la verdadera causa de muerte. Un infarto cardíaco, un derrame cerebral, etc. Que me produjo el evento final. Entonces, a veces uno hace toda la necropsia y no logro saber de qué se murió. Entonces, por eso es de que en toda necropsia tiene que haber necesariamente exámenes auxiliares que me ayuden a saber qué cosa fue. Entonces aquí vamos a pasar fotos rápidamente de cómo se hace la necropsia. A veces, y yo estoy trayendo fotos totalmente inocuas y que no están hiriendo susceptibilidades, porque ustedes tienen que entrar, lo van a tocar y van a tener que levantar. ¿Ya? Y son fotos muy mínimas, esto no es lo que se ve en la morgue, ¿no? Las de la morgue son peores, pues, ¿no? Y ustedes han ido a la morgue, de hecho, o van a ir, ¿no? Entonces, esto es como se hace. Acuérdense de que lamentablemente ese ser que fue pensante alguna vez, ahora ya no es sujeto, y es objeto de derecho, ¿no? Ahí se está abriendo el peto, lo que vendría a ser costillas. Aquí es para ver lengua y por qué necesito ver lengua y toda esa parte cuando hay ahorcamiento, ¿no? Aquí cuando retiro todas las piezas, o sea, estoy retirando pulmones, estómago, ¿no? Y esta, para que ustedes vean, esta es una herida de bala, ¿ya? Es el orificio de entrada y si ustedes ven tiene unos puntos negros
que vendría a ser la parte de la pólvora, lo cual quiere decir que es a corta distancia, ¿no? Esa bala que entró, aquí está en cráneo. Aparentemente ahí no ven nada y van a ver que cuando después se corta estaba la bala. Entonces esa bala ha sido tan lejana, de tan larga distancia, que solamente atravesó o sea, ha ido por detrás, ha entrado y antes de salir se quedó. Y solamente en la piel se veía un pequeño abombamiento. Los exámenes auxiliares de la necropsia, por ley, son estos que ven acá: toxicología, anatomía patológica, biología, etc. Porque dijimos de que tenía 3 niveles o 3 tiempos la necropsia: levantamiento, la necropsia en sí, examen interno y externo, y los exámenes auxiliares. ¿Por qué son por ley importantes y obligatorios los exámenes auxiliares? Porque el examen auxiliar de anatomía patológica es el que me va a decir de qué murió y es el que debe de confirmar los hallazgos que hubo en la necropsia. Si no me los confirma, tienen que ir a exhumación. La última palabra y el diagnóstico final lo tiene exclusivamente anatomía patológica. Antropología, estamos hablando cuando hay huesos y estamos más de 1 año o año y medio, dependiendo de la zona, de la temperatura, y vamos a encontrar huesitos, nada más. Toxicológico, siempre y cuando hay sustancias, ¿no? Estomatológico, cuando tenemos que ver, o sea, el odontólogo forense para poder identificar, ¿no? Y radiológico, porque es necesario en casos de proyectiles de arma de fuego, antes de entrar a la necropsia uno saca radiografías para poder ver la trayectoria, porque muchas veces no es tan fácil lograr dentro del cuerpo ver la trayectoria. Estos son otros exámenes que pueden darse como no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, impresiones digitales para fines de identificación. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a desastres. Los documentos médico-legales, el certificado de defunción, el acta de levantamiento y el protocolo de necropsia. Entonces, estos 3 documentos son los básicos, ¿no? Entonces, cuando sucede una muerte violenta, primero se hace levantamiento de cadáver, después se va a la morgue, se hace la autopsia en sí, de ahí sale el protocolo de autopsia, que el médico legista tiene de 4 a 7 días por ley poderlo hacer, ¿no? Esperando el resultado de anatomía patológica, y recién se le hace el certificado de defunción, o sea, se hace al último, en el caso de muerte violenta, y es cuando se le entrega el cadáver a la familia. Simplemente unas fotos para que vean lo que van a ver a diario el que se dedica a penal. Y aquí simplemente para que manejen lo que es los términos. Inhumación, entierro. Exhumación, ya está enterrado y lo desentierro y le tengo que hacer necropsia por ley, ¿no? Y embalsamamiento viene a ser lo que le hicieron, si recuerdan, hace muchos años a Aya de la Torre, que lo que hicieron es hacer una autopsia y retirar todos los órganos, ponerle cal, acerrín, formol, cerrarlo y retirar todo lo que es sangre, y a nivel de arterias y venas poner formol. Cuando se hace un embalsamamiento se puede mantener un cadáver de acuerdo a la temperatura de ambiente, puedo mantenerlo entre 1 mes a 3 meses y medio, con embalsamamiento en buenas condiciones el cadáver. Y acá simplemente para enseñarles el caso práctico.
Nosotros estuvimos en el problema que hubo en Ambo, que hubo una LUT y hubieron muchos desaparecidos y cadáveres que no se identificaban, ¿no? Entonces acá estamos entrando como criminalísticos que somos, todo un equipo, entramos a Tingo María, al cementerio, y aquí está el fiscal con su secretaria, porque ellos nos habían dado el acta o nos habían girado un oficio donde nos decían de que se quería la exhumación e identificación de 2 cadáveres que ya habían sido enterrados, porque los cadáveres ya tenían más de 4 días y ya lógicamente en Tingo María, con la temperatura por encima de 29 en ese tiempo, de casi 30, pues ya estaban oliendo mal, entonces los habían enterrado. Entonces tuvimos que hacer la exhumación, nos dieron la orden, ¿no? Ahí estamos con el equipo. En esa zona donde ustedes ven ahí que lo están pisando, los cadáveres, eran 2. El que están de espaldas, el que está de negro viene a ser nuestro fotógrafo, el que está de blanco viene a ser nuestro biólogo, el que está de azul es el odontólogo, el que está acá, que ven un pedacito, viene a ser el dactiloscópico. Se está sacando ahí el cadáver, se pusieron en bolsas. La pregunta es, aquí nadie lo va a identificar en la vida. ¿Qué es eso? Igualito dije yo, porque también dije, ¿qué es eso? Yo no veo nada ahí. Si ustedes ven detenidamente, toda la piel se está despellejando, ¿no? Con una pincita hemos tenido que sacar todo lo que era la huella. Ahí estamos sacando todo el pellejito, por decirlo así. Y entonces me lo puse. Ese es mi manito y me lo puse, ¿no? Y entonces después me están sacando la huella, ¿no? Y eso es todo.